días, buenos días. Tengan todos bienvenidos a Café con Propósito. Muchísimas bendiciones, muchísimos saludos en este día jueves. En este día jueves muy frío, muy sabroso, muy fresco, con lluvia y con muchas ganas de aprender. Cambios hay en el estudio. Les recuerdo que estamos en la Cumbre Global de Coaching y Liderazgo, actualmente en Liderazgo con Propósito, lo cual ha movido mi ambiente. eh, y por eso me comentaron, alguien me comentó cercano que se conecta a Café con Propósito, me dijo, ¿has cambiado el estudio? Y yo digo, bueno, no, solamente he tenido que adaptarme a algunos cambios, eh, pero bueno, estamos construyendo algo bien interesante. Han sido días de mucho aprendizaje, han sido días de muchas cosas buenas, de mucho, y de mucho tolerar muchas cosas. De hecho, algunos me bromearon en cuanto a algo que pasó el día lunes, si no recuerdo mal, el día martes, perdón, el día martes, cuando hubo fallas en cuanto a la conexión, en cuanto a la luz que se desconectó, fue algo bien interesante. Y hoy con ganas de mirar el futuro, de mirar las cosas que pasan, de mirar el mundo, de mirar, saludos Eduardo, un abrazo grandote, de mirar lo que estamos mirando y de mirar sobre todo hacia dónde estamos mirando. ¿Ok? Hoy quiero hablarles de las posibilidades, de lo que es posible. Y quiero hablarles de esto porque creo que nosotros estamos utilizando nuestra mente de la manera equivocada, nuestros recursos de la manera equivocada. Así que quiero, pues antes de iniciar, hacerle la petición de rigor. Si nos estás viendo por Instagram, si nos estás viendo por YouTube, envía esta, esta conexión, este link a la mayor cantidad de personas posibles que nos permita alcanzar a más personas con este mensaje de crecimiento como lo es Café con Propósito. Y ya vamos a desarrollar lo que es posible. Así es el tema del Café con Propósito de hoy. Les decía que creo que estamos utilizando nuestros recursos de la manera quizás equivocada, quizás enfocado en cosas que no nos están construyendo, que más bien nos están deconstruyendo, que nos están quitando precisamente la posibilidad, ¿no? Entonces, en esto quiero hablarles sobre algunos puntos que se consideran estados básicos del ser humano. Creo que el ser humano, y eso es una propuesta del doctor Rafael Echeverría, creo que el ser humano vive en estados de ánimo que lo envuelven, que le dictan qué es posible y qué no es posible. Muchas veces yo he escuchado decir, y lo he dicho en este Café con Propósito, que hay gente que cree que hay emociones buenas y malas. Yo digo, hay emociones que tienen rangos de posibilidades. Las emociones no son buenas ni malas. Abren posibilidades o cierran posibilidades. Y según esas emociones, según las emociones en las que tú estás, tú vas a saber si lo entrenas, si lo desarrollas, vas a saber qué es posible para ti y qué no es posible para ti. Entonces, ¿cómo vemos posibilidades? ¿Cómo ampliar nuestro rango de posibilidades? ¿Cómo vivir más enfocado hacia lo posible? Primero que nada, hay una emoción primordial, que necesitamos desarrollar, que es la emoción de la ambición. ¿Ok? La emoción de la ambición es la que se opone o la que va contraria o la que rompe con la resignación. ¿Ok? Cuando nosotros vivimos en resignación, renunciamos al futuro, renunciamos a la posibilidad, renunciamos a algo que puede suceder. La resignación, a mí me gusta mirarla desde la palabra, digamos, desde cómo en inglés se construye, el lenguaje es hermosísimo. En, en inglés viene, resignación significa renuncia, resignation significa renuncia. Entonces, cuando estamos resignados, hemos renunciado a las posibilidades, hemos renunciado al potencial, hemos renunciado a construir, hemos renunciado realmente al futuro. Cuando veo a personas tomar decisiones de, de abandonar un sueño, de abandonar una posibilidad, estoy viendo a personas renunciando, personas viviendo en resignación. La resignación es la emoción, el estado de ánimo que nos niega el futuro, que nos niega la posibilidad.
Entonces, ¿por qué es importante enfocarnos en lo posible? Porque lo posible es lo que es lo que nos conecta con el futuro. El futuro está hecho de posibilidades. El futuro es un abanico, el futuro no es, como yo he dicho muchas veces, el futuro no es algo que se precia, es algo que se inventa. Es decir, tú eliges de todas las posibilidades posibles cuál prefieres para tu vida, en cuál prefieres habitar, cuál prefieres construir. Y eso es importante. Pero para encontrarnos con el abanico de posibilidades necesitamos desarrollar un estado de ánimo, una emoción y vivir en ella que se llama la ambición, que es la que nos permite ver algo. Un cafecito me voy a tomar. Ahora bien, ¿cómo nosotros eh, podemos ampliar ese abanico de posibilidades? A mí me gusta una frase que escuché hace tiempo de un maestro que decía, que hablaba sobre posibilidades posibles y posibilidades no posibles, que al principio me pareció un poco extraño, redundante, ¿no? Pleonástico. Y, pero entendí que lo entendí en carne propia. ¿Les ha pasado en algún momento que están en un problema, están atravesando una situación de tristeza, de depresión, de rabia, y le dicen algo así como que todo va a estar bien, o dicen, pero ¿por qué no haces eso? Y tú dices, no, eso no se puede, pero si te pones a pensar, si ustedes amigos se ponen a pensar, realmente lo que está ocurriendo es que en la manera en que te sientes, en la emoción en la que estás, eso no es posible, pero no es que es imposible humanamente, no es que es imposible llevarlo a cabo, no es que es imposible acometer eso, es que en el estado de ánimo en el que estás, para ti es imposible y no quieres acometer ese reto, no quieres vivir ese reto, no quieres hacer las cosas como está planteada hacerlas. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque debo saber elegir las emociones en las que voy a habitar para poder saber ampliar mi rango de posibilidades. Entonces, hay mucha gente que está en un estado donde estamos criticando todo, vemos todo mal. Yo escucho a veces con cierta tristeza a personas que critican a aquellos que buscan motivar, que buscan inspirar, que buscan entusiasmar a los demás para que logren las cosas, ¿no? Hoy está muy de moda una frase que es ser vende humo. Y ciertamente hay muchos que venden humo, incluso ellos, ¿no? Incluso ellos, quienes utilizan la palabra vende humo, están vendiendo un pesimismo, están vendiendo una, un espacio de imposibilidad, un espacio donde no hay realización, un espacio donde pareciera que el criticar fuese la mejor posibilidad posible y no construir. Un espacio donde destruir sueños es la mejor posibilidad posible, pero no, tenemos que ir más allá de eso. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que yo digo mucho, es pensar bien da el mismo trabajo que pensar mal. Te esfuerzas de la misma manera cuando piensas bien que cuando piensas mal. Pones en práctica las mismas palabras, el mismo lenguaje, la misma fuerza del lenguaje, el mismo poder del lenguaje cuando piensas bien que cuando piensas mal. Lo que va a cambiar es el resultado que vas a obtener. En un resultado vas a ser una persona con un rango de posibilidades más abierto, con un rango de posibilidades más desarrollado, y en otro vas a ser una persona frustrada, vas a ser una persona triste, vas a ser una persona con muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque decidiste vivir en un rango de posibilidades totalmente, yo digo, escueto. Entonces, ¿en qué emociones tienes que habitar? Y, y yo dije, lo que es posible. Es posible lo que consideres posible, en lo que te conectes con tu ambición. Es posible tener éxito, sí es posible, si diseñas los estados de ánimo necesarios para. Es posible tener una relación sana, es posible si logras diseñar los estados de ánimo que te permitan hacerlo. Si logras diseñar un paquete de acciones para lograrlo, es posible. Es posible si lo colocas dentro de tu rango de posibilidades posibles. Porque hay cosas a las que renunciamos sin ninguna explicación, eh, sin ninguna justificación que no sea el hecho de que como me siento, yo no quiero eso. De la manera en que me siento hoy, eso para mí no es una opción. Pero para que las posibilidades de nuestra vida se abran de una manera distinta, se abran de una manera que no se han abierto antes, necesitamos aprender a movernos en las emociones correctas.
en las emociones necesarias, en las emociones que nos permitan avanzar. Eso es muy importante. Yo creo que la posibilidad es un estado de ánimo, es un estado en el que yo me siento que las cosas son posibles. ¿Qué pasa cuando me estreso, cuando vivo preocupado? Estoy en un estado de ánimo, para empezar, de anticipación, pero no solamente de anticipación, sino de anticipación negativa, porque puedo entrar en un estado de anticipación positiva. Estoy desesperado porque quiero que llegue algo que espero, pero mucho peor que eso, que ese exceso de futuro que llamamos ansiedad, es vivir en una anticipación negativa, es, es querer hacernos cargo de cosas, primero que nada, que no nos competen, o segundo, que todavía no podemos realizar, en las que todavía no podemos intervenir. Entonces vivimos en estados de ánimo de anticipación negativa, de anticipación que nos desesperan. Y precisamente es eso. Yo antes creo que aprender a entender las palabras desde su composición es muy importante. Desespero, es decir, dejo de esperar y lo quiero ya. Nos pasa como la persona que oraba a Dios y decía, Dios mío, dame paciencia, pero ya. ¿Por qué? Porque esperar ya dejó de ser una posibilidad. Creer en las personas, creer en la posibilidad de cambio de las personas. Cuando las personas no cambian, cuando queremos y como queremos. Decimos, yo quiero que tú cambies, pero no solamente quiero que cambies como yo quiero que cambies y cuando yo quiero que cambies. Entonces, como no lo hace como tú quieres, entonces la posibilidad de cambio ya se la negaste. Renunciaste a una posibilidad. O peor aún, quiero que cambies. Y la persona resulta que entiende que ese cambio que tú le estás pidiendo es bueno para esa persona. Lo entendió, cosa que es difícil. Es como encontrar una perla, ¿no? Un trébol de 4 hojas, sumamente difícil. Que el cambio que le dijiste a la persona que necesita, la persona entendió que lo necesita y que es bueno para ella. Y va por el cambio. Entonces, cuando empieza a cambiar, no te lo crees. Y la persona dice, bueno, ¿para qué voy a cambiar si igual no me creen? Y entonces la fuerza, que les he comentado muchas veces, la fuerza de, de, de elasticidad, que es la fuerza de conservación, hace su trabajo y la persona vuelve a ser quien era. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, yo sabía que no ibas a cambiar. ¿Por qué? Porque te cerraste a la posibilidad. Entender las posibilidades es entender de que, primero que nada, lo he dicho en algunas ocasiones, entender de que el ser humano es capaz de todo lo que la biología le permite. Es entender de que hay posibilidades, aún posibilidades que tú no ves, posibilidades que tú crees imposibles. Ahí hay posibilidades que tú prefieres, pero no dejan de ser posibilidades. Que el abanico de posibilidades que nuestro futuro está por construirse y alguna cosa puede cambiar todo ese futuro, pero que tú tienes el poder de hacerlo, de influir en él, de sembrar hoy para cosechar mañana. ¿Okay? Entonces, entender que lo que es posible va a depender de ti, va a depender del estado de ánimo en el cual te sitúes para mirar ese futuro, para esperar ese futuro. Entonces, ¿con qué quiero que te quedes hoy, querido amigo y amiga que me escuchas en esta mañana fría? De que necesitas, según lo que esperas, según lo que necesitas, según lo que sueñas, necesitas sentarte en un estado de ánimo que crea que hay futuro y que el futuro no es uno solo, que el futuro es una serie de posibilidades en las cuales puedes influir. De que resignarte, que es renunciar a ese futuro, no es la mejor forma de vivir. La posibilidad como estado de ánimo, en eso quiero que te pares hoy, en la posibilidad como estado de ánimo, que mientras hay mañana, hay esperanza. Hay una frase de Oscar Wilde que dice, el mañana es inevitable, el mañana es inevitable, mañana va a llegar, como quiera va a llegar. De hecho, hay una película que me gusta mucho que se llama, está contando la historia del equipo de rugby de Sudáfrica. eh, no recuerdo, es con Morgan Freeman y Matt Damon, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero hay una frase que dice el personaje de Matt Damon. Él dice, su esposa le pregunta si está preocupado por un juego de rugby que tienen el día siguiente. Y él le dice, en realidad no,
mañana se resolverá de una manera o de otra. Y yo dije, wow, qué paz, ¿no? Qué paz tan importante tener, porque entendemos de que hay posibilidades. Invictus, gracias, Tita. Hay posibilidades, hay posibilidades. Y no dejan de estar, solo que nosotros renunciamos a ella. ¿Por qué? Porque nos situamos en un estado de ánimo de desesperación, de resignación. Y cuando me resigno, estoy también diciendo, renuncio a las posibilidades, renuncio al futuro, renuncio al potencial. No renuncies al potencial, no renuncies al futuro, no renuncies a la posibilidad. Solamente cambia de estado de ánimo, cambia de emoción. Mira las cosas de una forma distinta y estoy seguro que el futuro va a ser distinto. Te lo dice alguien que ha estado en ese espacio de renuncia. No lo estoy diciendo porque siempre he sido una persona positivo, no, he tenido mis espacios, he tenido mis tiempos donde he creído que el mundo se va a acabar porque algo no va a ocurrir, porque no he entendido como ese personaje que el día siguiente va a resolverse de una forma o de otra, sino que aprendí que la posibilidad es mejor que la realidad que muchas veces elegimos. Hay una frase del filósofo Martin Heidegger que dice, el ser humano no es realidad, es posibilidad. Y con eso quiero que te quedes. Tú no eres realidad, no eres un hecho inamovible, ni eres mucho menos lo que pasó. Eres una posibilidad, posibilidad de crecimiento, posibilidad de cambio, posibilidad de éxito, posibilidad de muchas cosas importantes. Y con eso quiero que te quedes. Muchas bendiciones. Nos vamos a ver el día lunes, porque mañana voy a tener un compromiso de compartir una conferencia con el doctor Carlos Saúl Rodríguez, el autor del libro No es cuestión de derecha, es cuestión de actitud. Vamos a estar incluso grabando un podcast, uno de los podcasts que vamos a estar aperturando para las próximas semanas, que se llama Sabios, el podcast, y voy a tener al gran doctor Carlos Saúl Rodríguez. Entonces nos vemos el día lunes a las 7:37 de la mañana. Los espero y muchas bendiciones. Que tengan todos el mejor día posible. Muchísimas bendiciones y nos vemos.